Bienvenido al video de crear funciones parte 2. En este video vamos a tratar solo ejercicios de cómo crear una función, ya que el anterior simplemente era teoría. Y aquí con estos ejercicios espero aclararte todas las dudas que hayas tenido del video anterior. Bueno, ahora analicemos ejemplos sencillos. Como pueden ver, aquí estoy creando una función llamada mensaje. No le estoy enviando ninguna variable, no recibe ninguna variable, y dentro de la función estoy realizando una línea de código que es un print bienvenido a Axel. Y no retorno nada. Entonces yo les hago una pregunta, ¿qué pasaría si yo ejecuto el programa ahora? Piénsenlo un poquito y veamos. Entonces vamos a ejecutar el programa, veamos qué sucede. Si yo ejecuto el programa, como pueden ver, efectivamente no se muestra ningún print, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estoy llamando a la función, simplemente la estoy creando, nada más. Por lo tanto, lo que debo hacer es llamar a la función para que se pueda ejecutar, ¿no? Entonces, como la función no retorna, no debo de guardarle en una variable. Entonces, por lo tanto, hago mensaje, no le envío nada porque mi función está creada para que no reciba nada. Entonces, simplemente escribo el nombre de la función, abro paréntesis y lo cierro. Entonces, ahora sí, si ejecuto el programa, veamos qué sale. Ahora sí sale bienvenido Axel. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Leamos línea a línea. Lo que realmente pasa es, Python lee la primera línea y dice, mira, voy a crear la función, voy a definir la función mensaje. Y esto es lo que contiene. Pero no ejecuta nada hasta que yo la llame. Entonces luego va a la tercera línea y ya estoy fuera de la función, ya no estoy dentro de la función. Ahora estoy siguiendo mi programa normal. Entonces cuando voy a la cuarta línea, está viendo que estoy llamando a la función que definí antes. Entonces por lo tanto, pues me voy a dirigir a la función mensaje, leo la primera línea y es un print. Y como no hay más líneas de código dentro de la función, simplemente regreso otra vez a la línea 4 y se muestra bienvenido a Axel. Y ahí termina el programa porque no tengo más líneas de código. Entonces veamos, ¿qué pasa si aquí yo pongo print inicio y aquí ponemos print final? Veamos cómo sucede. Se leería algo así. En la primera línea, se crea la función y lo que está dentro, no, pero no se ejecuta hasta que yo la llame. Luego salgo de la función y ahora voy por la línea 3. Se presenta inicio. Luego en la línea 4 estoy llamando a la función mensaje. Entonces me regreso a cada mensaje. Se imprime efectivamente Axel y como no hay más líneas de código dentro de la función, me regreso a donde yo la llamé, que es la línea 4. Y luego se imprime final. Si ejecuto esto, veamos. Efectivamente sale inicio, luego sale bienvenido Axel y ahí sale final. Ahora probemos otra función. Ahora mi función mensaje 2, ahora sí recibe un parámetro. Entonces veamos, ¿no? Digamos si yo llamo a la función mensaje 2 y por algún motivo no le mando ni un parámetro, se va a caer el programa. ¿Sí se ven? Porque me está diciendo que requiere un parámetro, requiere un argumento como tal. Entonces, por lo tanto, si yo creo una función para que reciba una variable, pues yo le tengo que enviar una variable, no la puedo llamar así. Entonces, por lo tanto, analicemos esta función. Esta función mensaje 2 recibe una variable que en este caso para esta función se llama nombre y luego lo que hace es hacer un print bienvenido, coma y lo que recibió la variable. Entonces veamos, ¿cómo hacemos eso? Entonces para yo llamar a esta función, pues, digamos que vamos a hacer un input, ¿no? Digamos que vamos a poner cadena, va a ser igual a un input y aquí le vamos a poner ingrese su nombre, por ejemplo. Entonces aquí sería ingrese su nombre, dos puntos, y ahí ingresa su nombre. Entonces lo que ingresa aquí el usuario lo voy a mandar a esta función mensaje 2. Entonces aquí le envío cadena, ¿y qué pasaría aquí? Al momento que yo ejecute el programa, ¿qué va a pasar? Lee esta función, se crea la función mensaje, no ejecuta nada porque no la estoy llamando. Luego dice, mira, se crea la función mensaje 2 que recibe una variable, ¿ya? No hace nada porque no la estoy llamando. Luego, ¿qué pasa? La línea 7 permite el ingreso de un nombre. Aquí el usuario ingresa un nombre y luego en la línea 8, miren lo que estoy haciendo. Estoy llamando a la función mensaje 2 y le envío lo que me ingresó el usuario. Entonces le envío lo que me ingresó el usuario y ahora fíjense que yo le envié la variable cat. Pero aquí mensaje 2 recibe nombre. Entonces lo que va a pasar aquí es algo como esto. La variable nombre en esta función va a ser igual a cadena, que fue lo que ingresó el usuario, ¿sí o no? Entonces a partir de esta función, ahora ya no vamos a conocerla como cat, la vamos a conocer como nombre. Entonces digamos que aquí ingresaron Axel. Se envía a Axel, se igualan las dos variables y ahora nombre es Axel. Entonces ahí luego se imprime bienvenido Axel. Y la función no retorna, por lo tanto simplemente solo la llamo nada más. Si ejecutamos esto, veamos. Ahí me está pidiendo, ingrese su nombre, vamos a poner Axel. Le doy Enter y fíjense, bienvenido Axel. Vamos con una tercera función que en este caso ahora sí retorna. Como pueden ver, aquí está mi función mensaje 3, le envío un nombre, luego miren lo que hace, aquí se crea una variable llamada cadena dentro de la función. Entonces aquí, ¿qué pasa? Bienvenido y se concatena el nombre que yo le paso a la función y me retorna esa cadena, esa concatenación. Entonces, por lo tanto, si yo quiero llamar a esta función, debería como que guardarla en una variable. Entonces aquí sería, por ejemplo,
Vamos a ponerle cadena retorno igual a ¿qué? A mensaje 3. Y para enviarle un nombre, pues vamos a pedírselo al usuario. Entonces aquí sería, vamos a ponerle nom, va a ser igual a un input. Y aquí sería ingrese su nombre. Listo, y entonces a la función mensaje 3 le voy a mandar nom. Ahora veamos cómo es ese proceso de comunicación. Veamos. En esta línea de aquí se crea esta función, no pasa nada. Se crea esta función de acá, no pasa nada. Se crea esta función de aquí, no pasa nada nuevamente. Y ahora me voy a la línea 11. A la línea 11 va a ingresar el nombre, entonces aquí sería Axel, por ejemplo. Luego en la línea 12 yo llamo a la función mensaje 3 y como me doy cuenta que retorna, pues lo guardo en una variable. Entonces, ¿qué le envío a la función mensaje 3? Le envío el string Axel. ¿Sí o no? Eso es nombre. La variable nom es Axel. Pero cuando yo llamo a la función mensaje 3, acá lo conozco como nombre, ya no como nom. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nombre va a ser igual a nom. Entonces, a partir de esta línea, pues Axel va a estar en la variable nombre. Entonces, dentro de la función, obviamente, nada más. Entonces, entro a la función y ahora ¿qué va a hacer? Bienvenido más, ¿y nombre qué es? Es Axel, que en su defecto es la variable nom. Entonces aquí sería Axel. Entonces ahí se concatena, bienvenido Axel. Y eso se guarda en la variable cadena. Al momento que se guarda en la variable cadena, y ahora yo estoy retornando esa variable cadena. Entonces ahora ¿qué pasa? Fíjense que ahorita yo le mando, acá recibe, se iguala, pero ahora yo retorno y retorno a la variable cadena. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando justo aquí, en esta línea que está aquí, es de que cadena retorno va a ser igual a ¿qué? A cadena, porque es lo que está retornando esta función. Entonces, así como yo envío, pues entonces esto me retorna un resultado. Entonces aquí existe una igualación. Entonces, a partir de aquí, cadena retorno va a ser bienvenido Axel. Entonces, si yo imprimo esa variable que está ahí, porque es una cadena, pongo cadena retorno. Entonces, si ejecuto esto, veamos. Ahí está, ¿no? Ingreso un nombre, vamos a poner Axel. Y ahí está, bienvenido Axel. Bueno, y estos eran ejemplos sencillos para que sepas lo de la comunicación, ¿no? Que si retorna o no retorna, que si los parámetros. Ya, ahora quiero que te imagines qué pasa si la función len no existiera. Ustedes saben que la función len es demasiado necesaria, ¿no? Es para contar cuántos caracteres tiene una cadena, ¿no? Y la hemos utilizado bastante en ejercicios prácticos. ¿Ya te imaginas si no existiera? Entonces, ¿cómo harías para saber cuántos caracteres tiene una cadena? Entonces, ustedes ya por el momento, en este nivel, ustedes harían algo como esto, ¿no? Digamos que quiero contar cuántos caracteres tiene esta variable, que es la de producto, que contiene capuchino. Entonces ustedes normalmente harían algo así como esto, contadores igual a 0, y crearían un for para poder contar cuántos caracteres tiene la cadena. Entonces tranquilamente harían un for, y aquí le ponen carac de carácter, in, producto, y aquí van a recorrer cada carácter de la variable producto, ¿sí o no? Entonces por cada recorrido, ¿qué van a hacer? Van a hacer un con más igual 1, y así están contando cada carácter, ¿no? Cada carácter. Entonces al momento que termine el for van a hacer un print y ahí van a poner contador, y ahí se imprime cuántos caracteres tiene la variable producto, ¿no? Entonces si ejecutamos esto, veamos. Ahí está, ¿no? Tiene 9 caracteres. Ahora yo te pongo en esta situación. ¿Te imaginas hacer esto cada vez que necesitas contar cuántos caracteres tiene una cadena? Sería horrible, sería un código demasiado grande, cuando puedes tranquilamente guardar todo esto en una función. Entonces, ¿cómo pasamos esto a una función? Simplemente hacemos, por ejemplo, algo así como esto. Hacemos def, la vamos a llamar len n, len nuevo. ¿Y qué recibe? Recibe una cadena. Entonces aquí le ponemos cadena, le ponemos 2 puntos, enter, estamos dentro de la función. Dentro de la función, ¿qué pasa? Tendría que hacer algo así como esto que está aquí, ¿no? Entonces copiamos esto que está aquí, lo pegamos aquí adentro de la función, indentamos esto de aquí, y ahora sí, cadena es la que yo voy a recorrer, entonces reemplazo aquí y ahora sí. Entonces cuando yo llame a la función, le envío una cadena, se crea un contador igual a 0, se recorre esa cadena y el contador va aumentando en 1. Una vez que termine el for, yo debería retornar ese contador, porque es cuántos caracteres tiene la cadena. Entonces aquí retorno el contador. Entonces cuando yo llame a la función, le envío la cadena, se hace todo esto que está aquí y se retorna el contador. Entonces aquí sería cuántos, por ejemplo, sería igual a ¿qué? A la función len, a la que acabo de crear obviamente, y le envío el string producto. Y ahora sí, yo puedo imprimir esto de aquí. Entonces pongo cuántos y ejecutamos esto de aquí. Si ejecutamos esto de aquí, fíjense, 9. Igualito a la función len, ¿sí se dan cuenta? Bueno, yo sé que len ya está creado, ¿no? Pero ¿te imaginas hacer una función que valide un número? Tranquilamente haces una función y tranquilamente la llamas nada más y ya tienes para validar un número. En lugar de hacer while a cada rato que quieras validar una entrada de datos, por ejemplo. Entonces en este caso te presento una validación, una función para validar un número.
Ya te imaginas, ¿no? Tendrías que hacer este igual que está aquí a cada rato, cada vez que quieras validar. Entonces simplemente aquí yo hago ingreso un número, llamo a la función validar dato, le envío la cadena y aquí es donde ocurre la magia, ¿no? Hago el while. Entonces mientras no sea un dígito, va a pedir. Una vez que se cumpla que ya es un dígito, por lo tanto pues sale del while y me retorna la cadena y llamas encima en entero. Entonces aquí imprimimos número, entonces aquí ponemos número y probemos esto, miren. Si yo ejecuto esto, veamos, vamos a hacer esto un poquito más pequeño. Entonces aquí me pide ingresa un número, digamos ingresamos la letra A. Ahí estoy dentro de la función, si se dan cuenta, y me imprimió error, ingresa un número. Si ingreso otra letra, otra vez, y aquí me mantengo en este while, hasta que yo ingrese un número. Si yo ingreso un número, salgo del while y ahora sí ya puedo retornar, y más encima me lo convierta entero. Entonces si doy enter aquí, me lo convierte entero, me lo retorna, y ahora sí, esto que está aquí va a ser el número 2 en entero, y es la variable número. Si imprimo número, sale 2. Y con esto te puedes ahorrar miles de líneas porque tranquilamente llamas a esta función para validar y ya no tienes que repetir código. Y espero que te hayas dado cuenta de algo. En ningún momento he utilizado import, ¿sí se dan cuenta? Yo lo que hice fue trabajar mis funciones en un solo archivo. Tengo mis funciones creadas aquí y aquí abajo simplemente las utilizo. Pero normalmente las funciones están hechas para que se reutilicen, ¿sí o no? En este proyecto, en este ejercicio que yo acabo de hacer, tranquilamente podría tener mis funciones en otro archivo y utilizar estas funciones para otros programas, no necesariamente solo para este, que realmente es el objetivo, hacer una librería de funciones así como random, por ejemplo. Entonces lo que yo debería hacer es coger todas mis funciones que están aquí, vamos a cortarlas y vamos a crear otro archivo. Y ese archivo lo voy a llamar funciones.axel.py y aquí solo voy a obtener solo mis funciones nada más. Y este archivo va a ser mi propia librería, que tranquilamente la puedo importar en cualquier programa que yo haga. Entonces tranquilamente para que me funcione este programa que está aquí, tengo que importar este archivo de funciones, mi librería. Y como pueden ver en mi carpeta de ejercicio yo tengo ambos archivos. Tengo funciones.axel.py y mi archivo main.py, que es donde voy a utilizar mis funciones. Entonces aquí tranquilamente hago import y hago funciones Axel y aquí le pongo un alias, por ejemplo, le puedo poner FA. Entonces cuando voy a utilizar las funciones de Axel ya no las puedo llamar así. Entonces tengo que llamarlas como fa.len. Y acá tengo que llamarla como fa.validar número. Igualito que en la librería random. Ahora sí, si yo guardo esto y ejecuto esto, probemos. Entonces veamos, primero sale lo de capuchino, ¿no? Entonces ahí sale el tamaño de la cadena es 9, ¿no? Por capuchino, ¿no? Se utilizan las funciones que están acá. Entonces ahora dice, ingresa un número, vamos a ingresar la A. Ahí está, error, ingreso un número. Le ingreso el 2, ahí me imprime. Este es un número 2. Si se dan cuenta, tranquilamente todas las funciones que yo utilicé las puedo llevar a cualquier lado y simplemente importarlas, nada más. Entonces, para que puedan ver un poquito mejor, esta es la carpeta ejercicio. Aquí tengo mi PY de funciones Axel y tengo mi main.py. Como los dos archivos están juntos, tranquilamente puedo importar mi librería de funciones en mi main como tal. Entonces, tranquilamente hago import funciones Axel as FA. Esta importación solo funciona si el archivo de funciones se encuentra junto a mi archivo que va a ser el programa principal. Si digamos que yo muevo este archivo de funciones y lo meto en una carpeta de funciones, digamos que tengo muchos archivos de funciones, no solo esta librería que acabo de crear, ¿no? Entonces digamos que yo meto esta carpeta aquí, ya no podría importar de esta manera, porque mi archivo funciones Axel no se encuentra junto al main. Entonces si ejecutamos esto, veamos. Como pueden ver aquí me dice, ¿sabes qué? No encuentra esa librería, no encuentra ese módulo funciones Axel. ¿Por qué? Porque funciones Axel se encuentra dentro de la carpeta funciones. Entonces para yo hacer funcionar esto, digamos que se encuentra dentro de una carpeta, aquí yo debo hacer funciones Axel. Primero como que entro a la carpeta funciones y luego, ¿sabes qué? Le digo, coge el archivo funciones Axel y ahora sí funciona. Si ejecuto esto, veamos, ahí está. Entonces lo puedes manejar de dos maneras. Puedes tener el archivo de funciones junto a tu programa principal o simplemente crear una carpeta de funciones, porque me imagino que vas a manejar muchos archivos de funciones. Lo metes ahí y ahora sí tranquilamente lo importas así, ¿no? Pones el nombre de la carpeta, punto, el nombre del archivo. Y bueno, ya con esto espero que puedas crear tus propias funciones de manera básica, ¿no? Porque todavía falta mucha más teoría de funciones, entonces te espero en los siguientes videos de funciones. No olvides de apoyarme con tu poderoso like y si quieres comentar alguna duda o simplemente mostrar tu apoyo, coméntalo en la caja de comentarios en este video y también en el video anterior. Muchas gracias en serio. Te espero en los otros videos.